Bien. Bueno, entonces, si quieren ya vamos empezando. Les pido que silencien los micrófonos, cosa de que si se sienten ruidos de fondo o algo no interfiera con el curso de la charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, del principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Voy a sacar aquí. Y voy a poner... Bien, ahí tiene que haber cambiado. Entonces ahora voy a... Bueno. Bien. Quiero ver unas cositas antes. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, como ya todos saben, hoy vamos a hablar, es evidente por el título, de el problema de la existencia de Dios. Y el problema en sentido estricto. Es un verdadero problema. Pero antes de hablar de la existencia de Dios en sí, de su demostración y la cuestión más estrictamente, si se quiere, metafísica, tendríamos que introducir un poquito al problema en sí y al estado de la cuestión. Porque no es algo menor. El padre Cornelio Fabro decía algo que era muy claro. Decía que es el problema esencial del hombre esencial, ¿sí? Que es el problema que ha aquejado o que ha inquietado al hombre a lo largo de la historia, a todo hombre, incluso al más ateo y al más quizá acérrimo crítico de la religión y de la idea de Dios. A ese es a quien quizá más le ha aquejado el problema de su existencia. Lo primero que habría que decir... Perdón, estaba atendiendo una cuestión. Lo primero que habría que decir es que, a ver, la importancia del problema de Dios, ¿sí? La importancia del problema de Dios radica en la influencia que puede tener la presencia o la ausencia ya no de la idea de Dios, sino de Dios en sí en la vida del hombre. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando el padre Cornelio Fabro había dicho que el problema de Dios era el problema esencial del hombre esencial, ¿sí? Estaba diciendo de alguna manera que Dios era, o siempre ha sido a lo largo de la historia hasta la modernidad, el fundamento, tanto metafísico como quizá también lógico, es decir, mental, el fundamento de la naturaleza, de las ciencias, de las artes, de las disciplinas del hombre, entre las cuales podemos encontrar la ética, podemos encontrar el derecho, podemos encontrar la filosofía misma, podemos encontrar las ciencias, podemos encontrar también la teología, porque hay que decir que el ateísmo ha golpeado duramente la teología dentro de la iglesia, y esto se ve en la secularización de los sacerdotes y del mismo clero de la iglesia católica. Lo digo, ahí podemos distinguir, digamos, como hace Fabro, dos ateísmos totalmente distintos. El ateísmo del griego, el ateísmo de la antigüedad, era un ateísmo más bien negativo, era simplemente una ausencia de Dios, había algo que no estaba, algo que faltaba. De modo consigo mismo, o quizá con las migajas del mundo material, pero con la modernidad
pasa algo totalmente distinto, porque el ateísmo de la modernidad ya no es un ateísmo negativo como simplemente la ausencia de algo. Es un ateísmo positivo, absoluto y constructivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ateísmo que no solamente es la negación o la ausencia de aquel ser absoluto y superior que da sentido de toda la realidad, sino que además es, además de esa negación y ausencia, el poner algo en el lugar en donde está esa negatividad y esa ausencia. Es decir, que quitado Dios, necesariamente la cultura, la filosofía, todo, ha buscado rellenar ese hueco para que, como una torre de Jenga, habiendo quitado el bloque que sirve de fundamento, no se venga toda la realidad abajo. Porque no estando Dios, nada tiene sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, en nuestra época, estamos en el siglo del ateísmo más crudo, del ateísmo más intelectual, del ateísmo militante, ¿sí? Que este ateísmo también, como les dije, ha ingresado en la iglesia, disfrazado con ropajes y con expresiones religiosas, ¿sí? De modo que, ¿qué es lo que tiene que hacer la filosofía? ¿Qué es lo que tiene que hacer la teología? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Y tenemos que alzar las banderas para que ese Dios sea conocido, para demostrar primeramente que ese Dios existe, que está, ¿sí? Y de alguna manera desenmascarar el ateísmo que está haciendo tanto daño. Porque el ateísmo, al poner, habiendo quitando a Dios, y hablo del ateísmo moderno, al haber quitado a Dios del lugar que le correspondía y abierto al hombre, devienen de ahí un montón de problemas. Porque hemos puesto en el lugar donde debería estar, en aquel trono en donde debería estar, un ser infinito, un ser absoluto, creador y providente, infinitamente bueno, omnisciente y omnipotente, que puede dar sentido y que de hecho da razón de toda la naturaleza de la realidad. En ese trono en donde debería estar él hemos puesto a un hombre que es finito, temporal, desgarrado por el tiempo y por las vivencias, por el dolor. Sumado a eso, a un hombre en un estado de naturaleza caída que en virtud del pecado original se encuentra muchísimo más disgregado en su ser, muchísimo más desgarrado, muchísimo más despedazado. ¿Sí? El hombre está despedazado y esta es una expresión muy linda que tenía San Agustín. ¿Sí? Entonces, es importante la cuestión de la existencia de Dios. ¿Sí? Yo quiero mostrar aquí una cosita. Voy a apagar un segundo la cámara y el micrófono. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. No sé si están viendo lo que estoy presentando, si alguien me lo puede confirmar, por las dudas, porque yo estoy presentando desde la compu y estoy con el teléfono, entonces no veo bien. Sí, se ve. Bien. Vamos a empezar hoy ya a ver algún texto de Santo Tomás, ¿sí? En la Suma Teológica, en la cuestión número 2 y en el artículo 1, que es este, si se pregunta a Santo Tomás si Dios es o no es evidente por sí mismo, ¿sí? Hay algo muy lindo en respuesta a la primera objeción, si no me equivoco. Sí, a la primera objeción. Conocer de un modo general, dice Santo Tomás, y no sin confusión, que Dios existe, está impreso en nuestra naturaleza en el sentido de que Dios es la felicidad del hombre, puesto que el hombre por naturaleza quiere ser feliz, por naturaleza conoce lo que por naturaleza desea. Vamos a explicar esto para que se entienda. Y ahora vuelvo a prender la cámara. Vamos a explicar esto para que se entienda. ¿Qué está diciendo Santo Tomás aquí? Nosotros, a ver, parte de esto, nosotros creemos en que Dios es nuestra felicidad. Y nosotros tenemos este deseo natural, este apetito natural, esta tendencia natural a la felicidad. Buscamos naturalmente ser felices y como dice San Agustín, todo lo que hacemos lo hacemos en vistas, mirando a aquella felicidad. En ese sentido, hasta el ateo cree y afirma que Dios existe, porque cree y afirma que hay una felicidad y él actúa en vista de esa felicidad y la desea. El problema es que el ateísmo,
ha tomado esa felicidad, ese fin último, ese objetivo y meta últimos a los cuales nosotros nos tenemos que dirigir y los ha puesto en el hombre, porque ha destruido totalmente la idea de Dios. Y como el hombre es un ser finito, que está en el tiempo, que crece, que empeora, que muere, que un día está y otro no está, que puede ser malo o bueno, esa felicidad es totalmente cambiante y por eso hoy nuestra cultura y nuestra sociedad está tan destruida. Así es como afecta realmente el ateísmo a nuestras sociedades y a nuestra vida actual. Por eso no es algo menor la existencia de Dios, no es solamente algo que nosotros tengamos que conocerlo. Sí, también nos sirve en un momento de crisis de fe, por ejemplo, en donde, como decía San Juan de la Cruz, Dios parece ocultarse, es como que el sol se ha puesto y ya no vemos y está todo de noche, todo a nuestro alrededor es tinieblas. Digo, en esos momentos en los cuales la fe parece de alguna manera decaer, parece cojear, es en esos momentos en los cuales la formación intelectual viene en nuestro auxilio. Porque en aquellos momentos en los que, si se quiere, no sentimos a Dios, no lo vemos, es en esos momentos en donde haber estudiado los argumentos para comprender la existencia, para conocer la existencia de Dios, nos van a hacer que nos mantengamos firmes en el camino. Pero más allá de eso, más allá de una cuestión personal nuestra, tiene que haber todo un bien. Conocer la existencia de Dios es de algún modo el primer principio a partir del cual nosotros vamos a poder transformar la cultura y el mundo. Es decir, ¿cómo vamos a convertir, a cristianizar toda la cultura y todo el mundo si primero no podemos demostrar que Dios existe, si no podemos dar esa certeza primera, ese cimiento primero a partir del cual todo lo demás se construye? ¿Cómo vamos a transformar las instituciones políticas en verdaderamente justas si no podemos demostrar a aquel ser que es criterio de justicia? ¿Cómo vamos a procurar que el contenido del derecho consista en leyes justas si no podemos afirmar la existencia de un supremo legislador? ¿Cómo vamos a afirmar que el hombre puede ser verdaderamente feliz y tiene dignidad en sí mismo si no podemos demostrar la existencia de aquel en quien está la felicidad del hombre y aquel que, por ser hijos de aquel ser, tenemos nuestra dignidad como personas? Porque el fundamento último de la dignidad del hombre es ser hijo de Dios. Fuera de eso, ninguna clase de ateísmo, ni ninguna otra filosofía, ni ciencia, ni nadie puede dar razón de la dignidad personal del hombre. El hombre solamente es digno cuando se admite que en él está la imagen de Dios y de que él es hijo de Dios. Por eso es un absurdo también procurar hablar, por ejemplo, quizá de alguna manera de derechos humanos, hasta cierto punto es absurdo, o hablar de justicia y esas cuestiones cuando no está Dios. Hay un montón de cuestiones por las cuales te rodean este problema de Dios y por las cuales se le hace a uno necesario estudiar a Dios y saber demostrar su existencia. Te agrego algo respecto a lo que dijiste sobre derechos humanos. Dios, en cuanto hablamos de esta materia, sirve como un garante para asegurar la no mala interpretación que se hacen de los derechos. ¿Sí? Esto es un tema que seguramente lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de derecho natural, pero sucintamente hay dos posturas que podríamos identificar, ahora que estamos hablando de este tema, como una más atea y una más religiosa. Hay una que es la más atea y que es la más común de todas, dice que los derechos humanos se fundamentan en la misma existencia del hombre como tal. Es decir, tengo derechos humanos porque soy hombre o porque soy humano. Y hay otra que incluso fue defendida por Benedicto ante la ONU y de manera muy, pero muy buena, que dice que los derechos humanos se fundamentan en la ley natural. La ley natural, que como sabemos tiene una relación directa con la ley divina, con el orden divino. Y uno de los efectos que traía interpretar a los derechos humanos conforme a Dios es evitar que se malinterpreten en un tiempo y espacio determinado. Es decir,
un dictador eventual en algún país no podría malinterpretar estos derechos humanos si es que estos derechos humanos provienen de la ley natural. Es algo que ha destacado mucho Benedicto y que, bueno, repito, eventualmente hablaremos, pero lo hago como un aporte ahora que mencionaste eso. Gracias, Facu. Sí, es importante esto porque, a ver, cuando decimos que sin Dios no puede haber derechos humanos, o que es un absurdo de alguna manera hablar de derechos humanos, uno tiene que entender dos cosas. Primero, o dos cosas que en realidad las vamos a resumir en una porque viene a ser lo mismo, viene a ser dos caras de la misma moneda. Uno tiene que entender esto. No podemos hablar de una naturaleza humana, no podemos hablar de una naturaleza humana, sin alguien, un Dios en este caso, que haya pensado esa naturaleza eternamente para crearla después. ¿Sí? Porque si no hay un ser que determine qué es la naturaleza y qué es lo natural y qué es lo no natural, ¿sí? Tampoco hay fundamento para los derechos humanos, para el derecho natural, por ejemplo. Tampoco parecería que no hay. Entonces, ¿qué pasa? Justamente, por ejemplo, los filósofos ateos contemporáneos, como por ejemplo Sartre, han sido especialistas en decir el hombre no es más que un animal. Sartre había partido del principio de un ateísmo radical. Dios no existe y punto. Y a partir de ahí empezamos a construir todo. ¿Qué se sigue? Las conclusiones de Sartre. El hombre es un ser para la muerte. ¿Cuál es el fin del hombre? El cristiano dice, nuestro fin es Dios. Sartre dice, pero yo no veo ningún Dios porque yo no creo en él. Entonces, hasta donde llega mi visión, hasta la muerte. Entonces el hombre se ordena a la muerte. Por eso hoy se permiten leyes y políticas que lleven a la muerte, porque están acelerando el fin del hombre. Están ayudando al hombre a llegar a su objetivo, que sin Dios es la muerte. El hombre es un ser para la muerte. Lo segundo, no hay naturaleza humana. Y la libertad es un bien absoluto. Entonces vos podés hacer lo que quieras. Absolutamente lo que quieras. Va contra tu naturaleza. Uno dice, la homosexualidad va contra la naturaleza. ¿Y quién define qué es la naturaleza? Si no hay un Dios que haya pensado esa naturaleza para crearla después. No hay un Dios que sea el factor determinante de mi naturaleza. Y esto yo les recomiendo. Se ha dado mucho en la historia el hecho de la reinterpretación de lo que es el hombre, llegando a afirmarse cosas como la filosofía positivista diciendo que el derecho construye al hombre, lo cual es una locura. Es una locura. Y bueno, y permitió que se gestaran cosas como el genocidio nazi, por desconocer la verdadera naturaleza del hombre. Totalmente. Así que esto tiene mucha relevancia en el derecho, mucha. Totalmente. De hecho, es lo mismo. Es decir, a ver, Dios es aquel pilar, aquel fundamento primero que a nosotros nos dice qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Sí? ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Qué somos? Criaturas de Dios. ¿Y a dónde vamos? A Dios. Cuando Dios desaparece, el hombre queda en la nada sin saber quién es, porque no se sabe quién es, ni de dónde viene, ni a dónde se dirige. Es decir, queda a la deriva, perdido en medio de la nada. Por eso la existencia del hombre hoy es una tragedia. La existencia del hombre hoy es trágica, es triste. ¿Por qué? Por el simple motivo de que no hay un de dónde vengo, no hay un a dónde voy y no hay un quién soy, porque no hay Dios. Bien. Ahora sí, si quieren, habiendo visto la importancia del problema, podemos pasar ya directamente a la cuestión más bien metafísica o el problema que nos interesa, que es la existencia de Dios en sí mismo. Tenemos que considerar primero si la existencia de Dios es demostrable y, segundo lugar, si es demostrable, ¿cómo la podemos demostrar? ¿Sí? Y primero tenemos que hablar si la existencia. ¿Qué posiciones al respecto? Primero, hay gente que piensa que la existencia de Dios no puede conocerse, como son los agnósticos, por ejemplo. El agnosticismo dice, no lo sé, yo no puedo conocer la existencia de Dios, como no puedo conocer la verdad, ni su existencia, ni cuál es la verdad. Por tanto, no puedo conocer la existencia de Dios. Para esto hay que entender una cosa. Lo primero es, sí se puede conocer la verdad,
¿sí? Y no vamos a utilizar el típico argumento de decir que la verdad no existe, es en sí mismo una verdad, porque es verdad que la verdad no existe, por lo tanto la verdad existe. Sí, ese argumento es cierto, pero vamos a utilizar otro basado en la misma naturaleza del hombre. El hombre tiene una tendencia natural a la verdad. El espíritu, la mente, el alma del hombre naturalmente tiende hacia la verdad, porque la verdad, así como la comida es lo que puede saciar y llenar mi hambre y perfeccionarme o completarme en ese sentido, la verdad es lo que sacia o llena el hambre de la mente, porque mi mente lo que busca siempre es conocer la verdad, en todo lo que busca es la verdad, ese es el objetivo del pensamiento, la verdad, y es lo que la completa y la perfecciona en ese sentido, como lo que la comida es al estómago, la verdad es a la mente. Si la mente tiene una tendencia o un apetito natural hacia la verdad y la naturaleza no puede hacer nada en vano, como se cree unánimemente, hay que aceptar que entonces la verdad existe y que puede ser alcanzada, por supuesto. Eso por un lado. Los agnósticos entonces piensan que no podemos demostrarla. Después, algunos más bien quizá fideístas viene de fides, que quiere decir fe, piensan que la existencia de Dios no es algo que pueda demostrarse racionalmente, sino que solamente debe ser creída por fe. Que solamente debe ser creída por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la existencia de Dios no puedo conocerla con argumentos puramente racionales. Si yo quiero creer en Dios, primero tengo que aceptar su mensaje. Tengo que esperar que Él venga a decirme yo existo, como dijimos en aquella charla sobre la Sagrada Escritura y la teología. En realidad no es así. Y no es así por dos cosas. Primero, porque como ya vamos a ver, la existencia de Dios es demostrable por la razón. Y segundo, porque históricamente todos los hombres de todos los pueblos a lo largo de la historia han creído en un ser absoluto, en un ser trascendente con el cual buscan de alguna manera relacionarse, religarse, de ahí viene religión, buscan reunirse, ¿sí? Conectarse a ese ser absoluto y trascendente que viene a ser Dios. Y para ellos no ha habido fe porque no ha habido revelación. De modo que en realidad quiere decir que la existencia de Dios es demostrable y conocible a la sola razón humana, por la sola luz de la naturaleza humana. Sin duda, sin la fe es más difícil, pero es posible con la sola razón. Santo Tomás lo dice claramente. Con la sola razón es posible, difícil, porque sería después de mucho tiempo, con mezcla de errores y todo lo que se sigue de dejar a la razón abandonada a su debilidad y a su solo potencial. Con la fe sería más fácil, pero es cognoscible por la sola razón. Los filósofos sin fe han demostrado la existencia de Dios. Aristóteles, Platón y todos los que se les ocurra. ¿Sí? Entonces, la existencia de Dios aparentemente es demostrable. ¿Cómo es demostrable? Hay dos tipos de demostración, dice Santo Tomás en la Suma Teológica. Una demostración que parte conociendo la definición o la esencia o lo que es una cosa en sí misma. Por ejemplo, no lo sé, ¿cómo demuestro yo que, no lo sé, por ejemplo, que Dios es providente? Y ya conociendo el concepto de Dios, de que es un ser bueno, y si es bueno, quiere mantener o ayudar a sus criaturas a conservarse, entonces Dios es providente, ¿ves? Por ejemplo, entonces en ese momento, en ese caso, yo ya conozco el concepto de Dios y a partir de ahí demuestro algo. Ese es un tipo de demostración. El otro tipo de demostración es partiendo de los efectos, subiendo la causa. Es decir, partiendo de lo que yo veo, de lo más evidente, y buscando desde esos efectos o de las propiedades de esos efectos o lo que sea, razonando, ir subiendo hasta encontrar la causa de esos efectos. ¿Sí? Así es el segundo modo de demostración. ¿Cuál de estos dos modos es el que puedo usar yo para demostrar la existencia de Dios? El segundo. ¿Por qué no el primero? Porque el primer modo de demostración, que es demostrar algo ya conociendo la esencia o la definición o la naturaleza de una cosa, justamente supone que yo conozca la naturaleza de esa cosa. Y antes de yo conocer la existencia de Dios, no conozco su naturaleza. Es más, aún después de conocer la existencia de Dios, no puedo conocer perfectamente su esencia y su naturaleza, por la debilidad de mi razón, como ya lo dijimos hace un par de charlas. No puedo conocerla perfectamente, solo hasta cierto punto. El otro resto que me queda por saber tiene que venir por la fe. Entonces, ese no lo puedo usar. ¿Qué puedo usar para demostrar la existencia de Dios? Los efectos, dice Santo Tomás. ¿Por qué?
Y acá parte de un principio metafísico. Todo efecto tiene una causa. Todo efecto tiene una causa. Todo lo que ha comenzado a ser, lo que ha venido a la existencia, necesariamente tiene una causa que le ha dado el ser, que le ha dado la existencia, que la ha hecho saltar al existir. Entonces, si siempre que hay efectos hay una causa, quiere decir que si encontramos ciertas cosas en el mundo, en el hombre, las criaturas, que son efectos, tienen que tener una causa y esa causa es Dios. ¿Sí? Ese es el razonamiento común, ese es el razonamiento que siempre se usa al demostrar la existencia de Dios. Partimos de los efectos y buscamos la causa y nos damos con que esa causa es Dios. ¿Sí? Bien. Entonces ahora sí ya vamos a empezar a trabajar ya con lo que serían las pruebas en sí mismas de la existencia de Dios. Acá vamos a empezar ya a leer un poco la presentación, el texto que estoy presentando de la Suma Teológica. Vamos a empezar a leer a Santo Tomás. Voy a apagar la cámara. Sí. Denme un segundito que voy a arreglar una cosita. Bien, voy a necesitar a alguien que lea, ¿sí? Antes que empecemos a leer, y antes de que alguien se ofrezca a leer, les voy a comentar un poco. Este texto es de la Suma Teológica, que es la obra quizá más conocida y más célebre de Santo Tomás de Aquino. Es una especie de enciclopedia de manual de la teología. Todo lo que tenemos que saber de la teología está en la Suma Teológica, ¿sí? Santo Tomás escribe este manual de teología con la estructura de una discusión. Es decir, primero se pone el tema. ¿Qué tema vamos a tratar? Acá el título del artículo 3, cada artículo es un tema a tratar, ¿no? Es una pregunta, una cuestión a tratar. El artículo 3 se pregunta si existe o no existe Dios. Entonces, ese es el tema de la discusión. Lo primero dice objeciones, y ven que dice primera objeción y segunda objeción, ¿ven? Ahí primera objeción, y ahí está esta de aquí abajo, es la segunda objeción. Bueno, esas objeciones son justamente dificultades, oposiciones, objeciones que Santo Tomás ha puesto a su propia respuesta o a su propia posición. Objeciones que la mayoría de las veces no son inventadas por él, ¿sí? Sino que son tomadas de autores de verdad, quizás filósofos, quizás padres de la iglesia, quizás gente de su tiempo, porque muchas veces son discusiones que se daban en la Edad Media, ¿sí? Entonces, estas son objeciones. Nosotros ya nos spoilea en algún sentido porque sabemos que si Santo Tomás pone objeciones, él va a dar la respuesta contraria, ¿sí? Después es donde dice contra esto, generalmente, no siempre, pero generalmente es una cita de autoridad. Es decir, Santo Tomás cita a la Escritura, a algún filósofo, a algún autor, a algún padre de la Iglesia, cuya autoridad generalmente suele ser indiscutible o muy tenida muy en cuenta, casi indiscutible, y entonces ya es un argumento para tener en cuenta. Y después en el respondo, donde dice respondo, que es lo que se llama el cuerpo del artículo, él da su respuesta y explica el tema, ¿sí? Después de la respuesta se encuentran la respuesta a las objeciones que hizo primero, ¿sí? Es decir, él puso dos objeciones y al último pone la respuesta a cada una de esas objeciones, ¿sí? Esa es la estructura de cada uno de los artículos de la Suma Teológica. Todos los artículos en ese sentido son iguales. En fin, voy a necesitar que alguien lea ahora. Nos vamos a armar un poco de paciencia porque al haber gente que se está iniciando en esto, vamos a tener bastante, varios conceptos, ¿sí? Entonces, necesito que alguien lea. ¿Quién se ofrece? Yo me ofrezco. Bueno, Ivonne, si querés, lee el título y lee la primera objeción. O sea, lee el título, después objeciones, etcétera, y lee la primera. ¿Existe o no existe Dios? Objeciones. Por las que parece que Dios no existe, primero. Si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado.
Esto es lo que sucede con el nombre Dios, al darle el significado de bien absoluto. Pues si existiese Dios, no existiría ningún mal, pero el mal se da en el mundo. Por lo tanto, Dios no existe. ¿Sigo? Perfecto. Bien. Perdón, estoy prendiendo la cámara porque quiero explicar unas cosas. Bien. A ver. Fíjense, esta es la primera dificultad que pone. Fíjense que Santo Tomás desde luego va a afirmar que Dios sí existe, pero antes pone objeciones o dificultades para, digamos, razones para pensar que Dios no existe. Eso es lindo en Santo Tomás, porque ahí vemos que Santo Tomás es aquel pensador que considera también las opiniones contrarias. Y como vamos a ver después, no descalifica totalmente nunca una opinión contraria, sino que trata de buscar la parte de verdad que pueda haber. ¿Sí? Fíjense lo que dice esta primera objeción que leyó Ivonne. Si uno de los contrarios, está en la presentación, lean desde ahí, ¿no? La primera objeción. Si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Entonces Santo Tomás empieza estableciendo un principio metafísico. Yo tengo dos cosas que son contrarias. Si uno es infinito, el otro contrario, queda totalmente anulado, queda aniquilado, destruido. Por ejemplo, no lo sé, yo tengo color negro, ¿no? Color blanco y color negro son, ¿sí? Todo, y no habría espacio para un color negro. El color negro queda si por otra parte el color negro fuera infinito, no habría espacio para el color blanco y el color blanco quedaría anulado. ¿Se entiende lo que dice Santo Tomás cuando dice si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado? ¿Sí? Yo tengo dos contrarios, uno es infinito, lo ocupa todo, está por todas partes, no hay espacio para nada más, por lo tanto su contrario no puede existir, no puede ser, queda anulado, queda aniquilado, hecho nada. Fíjense cómo sigue. Esto es lo que sucede con el nombre Dios al darle el significado de bien absoluto, es decir, bien infinito. Recordemos, si uno de los contrarios es infinito y ahora Dios, Santo Tomás está diciendo, el nombre Dios, nosotros entendemos por la palabra Dios, el significado de bien absoluto o bien infinito. Dice, pues si existiese Dios, no existiría ningún mal. Es decir, si existiese el bien infinito, que lo ocupe todo, que lo llene todo, no habría espacio para un mal, el mal quedaría anulado, porque uno de los contrarios es infinito. Y sigue, pero el mal se da en el mundo, por lo tanto, no puede existir ese bien infinito, por lo tanto, Dios no existe. Fíjense el argumento genial que ha dado Santo Tomás. Es genial por la forma lógica que tiene, porque es de una lógica impresionante, ¿no? Es un Que silogismo pareciera que no perfecto. tiene errores, tal cual, Faco, es un silogismo perfecto. Lo lindo de Santo Tomás es que es muy claro siempre en cuanto a la estructura y a la lógica, no nos marea, generalmente no nos marea con idas y vueltas, sino que va directamente al hueso, ¿no? Esto, después esto, por lo tanto esto, es claro. Y en ese sentido, cuando uno aprende los principios de la filosofía de Santo Tomás, estudiarlo es no solamente muy lindo y muy grato, sino muy, muy simple. Pero digo, fíjense, este es el principal objeción a la existencia de Dios, el llamado problema del mal. ¿Cómo puede existir un Dios que sea bueno, que sea bien infinito, si hay mal? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué hay gente que sufre? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay prostitución de niños? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay enfermedad? Mira el coronavirus, es un mal terrible que está quejando el mundo. Pareciera más bien que el mal fuera infinito y no el bien. ¿Cómo puede existir un Dios? ¿Cómo puede existir un bien infinito, un Dios bueno, bondadoso, si hay mal? Es el problema del mal, y Santo Tomás lo ha planteado de forma lógica, pero es el problema del mal. No vamos a ver la respuesta ahora, la vamos a ver después. ¿Alguien quiere leer la segunda? Perdón, ¿se ha entendido esta primera objeción? ¿Todos han entendido o a alguno le quedó alguna pregunta o no ha entendido alguna palabra o algo? Siempre se trata de un bien en sentido ético, porque también Sí. puede ser bien en otros sentidos. En todo sentido. Fíjense. Sí.
en todo sentido. Puede ser tanto, a ver, sí, Santo Tomás quizá lo está tratando en un sentido metafísico, pero recordemos que el bien moral y el mal moral están fundamentados o pertenecen también al bien metafísico. ¿Qué es el mal para Santo Tomás? Y esto se remonta a San Agustín. Es la ausencia de bien, la ausencia de algo que yo debería tener. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué sería un mal para mí? La ceguera. La ceguera sería un mal para mí. ¿Por qué sería un mal para mí la ceguera? Porque yo por mi naturaleza tendría que ver. En cambio, para mí no sería un mal, por ejemplo, no tener alas, porque mi naturaleza humana, que tenga alas, por lo tanto, para el pájaro no tener alas sería un mal, porque es algo que le falta por naturaleza, o que le falta algo que le corresponde a naturaleza. ¿Sí? Ahora, fíjense, el mal es ausencia de bien, como el frío es ausencia de calor, como la oscuridad es ausencia. ¿Sí? El bien y el mal moral pasa lo mismo. ¿Sí? Pero fíjese, esta objeción, como algo que me falta de mi naturaleza, como el mal moral también, porque el mal moral también es ausencia de bien. Entonces, en realidad es lo mismo. Digamos, Santo Tomás está hablando del bien y el mal en universal, que después vamos a encontrar las especies de bien y de mal. Pero en principio es el universal. ¿Sí? Entonces, es el problema del mal. ¿Alguno más tiene alguna pregunta sobre esta primera objeción? Yo voy a hacer un aporte que creo que es lindo, porque también es lindo ver a Santo Tomás en su idioma original, en el latín. Si ustedes se fijan aquí en la presentación, aquí Santo Tomás dice: si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente, y pone la palabra anulado, esta traducción. Fíjense, pone anulado. Ahora, si nosotros nos vamos al texto latino, que les voy a mostrar acá, a ver si aparece. Ahí está, el texto latino. Está aquí. Parece que Dios no existe. Porque si uno de los contrarios fuera infinito, el otro quedaría totalmente, no dice anulado. Fíjense la palabra, es decir, destruido. Digamos, ¿por qué si Dios existe no destruye el mal? No es que no lo anula, no lo destruye. ¿Por qué no acaba con el mal? ¿Por qué no hace justicia, carga moral, incluso hasta cierto punto es necesario en algún estudiar la... Porque fíjense, verlo solamente en español. La palabra destruetur tiene toda una carga gráfica, podríamos decir hasta cierto punto emocional, psicológica, una carga más de moral, ¿sí? Es como la propia de alguien que pide justicia. Destruyan el mal, destruyan la injusticia. ¿Por qué Dios, si es bien infinito, no destruye la injusticia, no destruye el mal? ¿Sí? Bien, vamos a ir con la segunda objeción. ¿Quién quiere leer? Voy a pasar a la otra pestaña. Ahí está. ¿Quién quiere leer la segunda objeción? Leo yo. ¿Alguien? Bueno, segunda objeción. Ahí leo yo. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, te escuchamos, Lorena. ¿Se te escucha? Ahí Sí, leo. te escuchamos. Estaba diciendo que leía y con el micrófono apagado. La 2. Bien, la 2 dice: lo que encuentra su razón Bien. de ser en pocos principios, no se busca en muchos. Parece que todo lo que existe en el mundo, y supuesto que Dios no existe, encuentra su razón de ser en otros principios. Pues lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza. Lo que es intencionado
lo encuentra y no hay necesidad alguna de acudir a la existencia de Dios. Buenísimo, muchas gracias, Lore. Fíjense, Santo Tomás está diciendo, lo leo de vuelta, lo que encuentra su razón de ser en pocos principios no se busca en muchos. Es decir, ¿qué quiere decir su razón de ser? Su explicación, ¿sí? Si yo tengo para una cosa, un acontecimiento, un suceso, un hecho, lo que sea, yo encuentro una explicación, así en un principio, en pocos principios, esto es por esto, no necesito estar remontándome más allá hasta encontrar a Dios, ¿sí? Y acá dice, parece que todo lo que existe en el mundo, y supuesto que Dios no existe, encuentra su razón de ser en otros principios. Porque lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza, lo que es intencionado lo encuentra en la razón y voluntad humanas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dice, lo que es natural encuentra su principio en la naturaleza. Por ejemplo, y este es el argumento clásico, ¿cómo Dios va a crear al hombre si ahora ya sabemos que el hombre viene por evolución del primate? ¿Cómo vamos a aceptar que el mundo fue creado por Dios y ahora ya sabemos que en realidad, por la teoría del Big Bang, sabemos que en realidad en un principio hubo una gran explosión que fue expandiendo la energía y la materia? ¿Para qué vamos a aceptar la existencia de un Dios si ya tenemos la explicación para eso? ¿Se entiende? Después dice, lo que es intencionado lo encuentra en la razón y voluntad humanas, dice Santo Tomás. Fíjense la actualidad de Santo Tomás. Santo Tomás en esa época, en el 1200, estaba planteando argumentos que se iban a dar hoy en el 2020. Se adelantó 1000 años. Por eso la Iglesia dice de Santo Tomás refutó por anticipado todos los errores de nuestro tiempo. Fíjense lo que dice, lo que es intencionado lo encuentra su explicación, su principio, en la razón y voluntad humanas. Es decir, por ejemplo, ¿por qué vamos a hablar de que Dios curó a una persona si ya sabemos que fue el médico? ¿Por qué Dios guió la mano del médico? Mentiras. El médico es el que sanó, chao, no necesitamos a Dios. Vos sos una persona buena, hiciste una buena acción, perfecto, no fue por la gracia de Dios. Vos sos bueno, vos lo hiciste. Vos sos una persona mala, deja de echarle la culpa a la tentación del diablo y esas cosas. Sos malo vos, tu problema. Son argumentos que escuchamos hoy y Santo Tomás ya lo había tratado en el 1200. Dice, así pues, no hay necesidad alguna de acudir a la existencia de Dios. Tenemos explicaciones para todos. No necesitamos a Dios como esa hipótesis que nos permite explicar la realidad. La podemos explicar de otra manera. Borremos a Dios de la ecuación. Contra esto, cita de autoridad. Vamos a ver qué autoridad trae Santo Tomás. Y en este caso trae la autoridad de la Escritura. Dice, contra esto está lo que se dice en Éxodo 3:14 de la persona de Dios. Yo soy el que soy. Ser quiere decir existir. Para Santo Tomás esto lo da por sabido. ¿Sí? Ser es sinónimo de existir. Cuando dice yo soy, está diciendo yo existo. Yo soy el que soy, yo soy el que existe. Bien. ¿Alguien le quedó alguna duda acerca de la segunda objeción? ¿O alguna pregunta, algo que quiera que se le explique o algo que quiera decir? Bien. Vamos a pasar entonces directamente a la cita de autoridad ya la leímos, Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y ahora Santo Tomás da la respuesta. ¿Alguien quiere leer? Aquí empieza la verdadera demostración de la existencia de Dios propiamente dicha. Leo yo. Perfecto. Desde el respondo. Respondo. La existencia de Dios puede ser probada de 5 maneras distintas. La primera y más clara es la que se deduce del movimiento, pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, nada se mueve a no ser que en cuanto a potencia esté orientado a aquello para lo que se mueve. Bien, por su parte. Quiero explicar una cosita. Vamos a empezar ya a meternos. Esto lo vamos a ver bien con el padre Rabasi en la introducción a la metafísica, ¿sí? No se alarmen si todavía no entienden algunas cosas,
pero vamos a explicar estas nociones básicas como para que tengamos ahora para entender la argumentación de Santo Tomás. Vamos a explicar lo que quiere decir movimiento, potencia y acto. Bien. Cuando yo digo, este tipo, mira cómo actúa, es un asesino en potencia, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que en algún momento puede actuar como un asesino, ¿sí? Que puede llegar a ser un asesino. Es un asesino en potencia, todavía no es un asesino, pero lo va a ser en algún momento. Mira cómo se está portando, mira las cosas que hace o que dice. Es un asesino en potencia. La potencia es la posibilidad o la capacidad que un ser tiene de hacer o de recibir o de ser de una determinada manera. ¿Sí? Eso es la potencia. Yo ahora estoy sentado, realmente, de hecho estoy sentado, pero en potencia, estoy parado en potencia, por ejemplo, o estoy en potencia de estar parado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora estoy sentado, pero me puedo parar. ¿Sí? Yo ahora estoy con la computadora y dando la charla, pero estoy en potencia de comer, porque en algún momento yo podría comer, tengo esa posibilidad, esa capacidad, esa potencia. Eso es la potencia, ¿se entiende? Opuesta o por oposición a la potencia o después de la potencia viene el acto, que es cuando esa potencia se cumple, se realiza. Yo estoy sentado. ¿Qué quiere decir que estoy sentado? Que estoy parado en potencia, porque yo me puedo parar. Cuando yo me pare y esté realmente y de hecho parado, se dice que estoy en acto parado, o estoy parado en acto, o está en acto, ¿sí? Esa potencia se ha actualizado. Si yo digo que es un asesino en potencia y el tipo va y mata a alguien, es un asesino en acto, porque ahora es un asesino de hecho y realmente. Esa potencia se ha cumplido, se ha realizado. Si yo ahora estoy con la computadora y digo que estoy en potencia de comer, y después vengo y me pongo a comer, estoy comiendo en acto, o ejerzo el acto de comer. ¿Sí? La potencia es una posibilidad o una capacidad, y cuando esa capacidad se cumple, cuando esa posibilidad se realiza, se llama acto. ¿Sí? Acto. El paso de esa potencia al acto se llama movimiento. Te consulto una cosa. Sí. Te consulto una cosita respecto a potencia, porque esto es algo que por ahí me confunde. Necesariamente se trata de una posibilidad. Sí. Y de no una de otra capacidad. cosa. Porque yo pregunto, no, o sea, se me acaba de prender la lamparita, por así decirlo. Digo, yo estoy acá ahora sentado escuchando esta charla. Sí. Estoy en potencia de, me imagino, morirme, por ejemplo. Sí. Eso sería porque yo tengo capacidad para morirme, porque soy un ser humano, soy un ser limitado. Ahora bien, sí, eso por capacidad. Ahora bien, yo no tengo ningún defecto físico, ninguna enfermedad, ni nada que presuma que yo puedo morir. Entonces, en ese Pero puede caso, morir por otras causas. claro, Digamos, pero tenés suponiendo que la posibilidad de morir, sea por la causa que sea. Fíjate, potencia, el latín potencia, está relacionado a otra palabra latina que es potere, poder. Potencia es lo que puede ser, lo que se puede hacer, lo que puede pasar. Eso es potencia. Yo puedo morirme, por la causa que fuera, entonces estoy en potencia de morirme. Yo puedo pararme, entonces estoy en potencia de estar parado. Cuando eso que puede pasar o que puede ser se hace en serio, pasa en serio, es el acto. ¿Se entiende? Raciel, Quería aclarar el tema de que la potencia también tiene que ver con la naturaleza propia de los seres, digamos. De acuerdo Por al tipo de... supuesto, yo no estoy en potencia de volar. Por supuesto. Es una posibilidad o capacidad que yo tengo que tener realmente. Yo no estoy en potencia de volar porque no tengo alas. ¿y la potencia puede no llegar al acto? Por supuesto. Yo puedo estar en potencia de comer y ahora mismo me agarro un infarto y nunca comí. Claro. Esa potencia no se llegó al acto, no se actualizó. Claro. Sí, por supuesto. La potencia es siempre una posibilidad, algo que puede ser o hacerse. Y el acto es cuando eso se hace. Sí, sí. Pero está bueno todo esto porque está bueno, quiere decir que lo están entendiendo. Y el movimiento, lo que Santo Tomás aquí entiende por el movimiento, ¿nosotros qué entendemos por movimiento? Cuando vos te movés de un lugar a otro.
¿sí? Que en realidad eso es, lo que es una clase de movimiento, que es lo que se llama movimiento local o movimiento del lugar. Yo estoy acá en acto y estoy ahí a 2 metros en potencia, y cuando me muevo de lugar estoy ahí. Pero en realidad hay un montón de movimientos. Todo paso de la potencia al acto es movimiento. Yo ahora estoy dando la charla, pero después puedo salir de la habitación y estar en la cocina, porque estoy en potencia y estar en la cocina. Entonces, cuando yo me levante y me vaya a la cocina, todo ese tránsito de pasar de esta potencia a aquel acto es el movimiento. Yo ahora estoy pensando en Santo Tomás, pero después puedo pensar, no sé, en un libro, o puedo pensar en tocar la guitarra. Bueno, cuando yo haga ese cambio de pensar en una cosa a pensar en otra, es movimiento, porque he pasado de una potencia a un acto. ¿Se entiende? Entonces, vamos a leer de vuelta. Facu, te pido que vuelvas a leer esta primera vía, esta primera manera de demostrar la existencia de Dios a partir del movimiento, ya sabiendo lo que es el acto, la potencia y lo que es el movimiento, ¿sí? Movimiento es paso de la potencia al acto, lo que se mueve, hay algo que se mueve, que se llama móvil, o como lo quieren llamar, que es lo que pasa de la potencia al acto, y el motor, que es lo que hace que algo se mueve, ¿sí? Porque, por ejemplo, un bastón se puede mover, pero necesita que alguien lo mueva. En este caso sería la persona que lo mueve. Ese es el motor. El motor es el que causa el movimiento, ¿sí? Ya sabiendo todo esto, podemos leer tranquilamente, explicando quizá algunas cositas, pero leer tranquilamente la argumentación. ¿Querés leer, Facu? Sí. La primera y más clara es la que se deduce del movimiento, pues es cierto, y lo perciben los sentidos, que en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. De hecho, Bien. nada se mueve a no ser que en cuanto potencia esté orientado a aquello para lo que se mueve. Bien. Fíjense lo que dice. Sabemos que en este mundo hay movimiento, lo perciben los sentidos, dice Santo Tomás. Vemos todo el tiempo cosas que se mueven, que pasan de un estado a otro, de la potencia al acto, de no ser algo a ser algo, o como lo quieran llamar. Y dice, y todo lo que se mueve es movido por otro, ¿sí? Nada se mueve a sí mismo. Todo lo que se mueve es movido por otro. La lapicera no se mueve solo, la tengo que mover yo. Un auto no se mueve solo, lo tengo que manejar yo, lo tengo que mover yo, ¿sí? Ni siquiera, y uno dice, pero yo veo un ser vivo, una planta, mi cuerpo, por ejemplo, se mueve solo. No, no se mueve a sí mismo tampoco. Fíjense, la mano no se mueve sola, la mano está siendo movida por el músculo, que a su vez es movido por otra parte, y así. Todo lo que se mueve es movido por otro. ¿Por qué? Y lo explica Santo Tomás. Porque resulta que moverse es pasar de la potencia al acto, como dijimos recién, ¿verdad? Y resulta que nadie puede darse a sí mismo lo que no tiene. Es decir, yo no puedo darme a mí mismo un acto que no tengo, porque yo estoy en potencia. Entonces necesito que alguien que ya tenga ese acto, que ya esté en acto, me mueva a mí, que estoy en potencia, hacia ese acto. Por ejemplo, la lapicera. ¿Por qué la lapicera no se puede mover sola? Porque no tiene movimiento. En cambio, yo, que sí me muevo, tengo que darle movimiento a la lapicera. Tengo que darle ese acto, pasarle ese acto. Todo lo que se mueve es movido por otro, ¿sí? Todo lo que se mueve es movido por otro. Seguí leyendo, Facu. Bien, sigo. Pues mover no es más que pasar de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por quien está en acto. Ejemplo, el fuego en acto caliente hace que la madera en potencia caliente pase a caliente en acto. De este modo la mueve y cambia. Pero no es posible. Bien. Fíjense, acá pone un ejemplo Santo Tomás que es claro. Dice, la potencia no puede pasar a acto más que porque ya está en acto. Por ejemplo, si yo quiero que la madera se caliente, la madera cuando está fría o a temperatura natural está caliente en potencia, ¿bien? ¿Cómo va a pasar la madera a caliente en acto? ¿Cómo va a ser ese movimiento? ¿Cómo va a pasar de caliente potencia a caliente en acto?
sola se va a dar calor a sí misma, no. Necesita otra cosa que ya esté caliente en acto, una fuente de calor, sea el fuego, sea la estufa o sea lo que sea, que le transmite ese acto, que le transmite el calor, que la haga moverse, que la haga pasar de caliente en potencia a caliente en acto. ¿Sí? Pero fíjense, Santo Tomás es claro, nada puede pasarse de la potencia al acto a sí misma, ¿sí? Porque nadie puede darse lo que no tiene. Necesita que alguien que ya esté en acto la mueva, la haga pasar de la potencia al acto. Como el fuego que ya está caliente en acto hace pasar a la madera que está caliente en potencia a caliente en acto. Ahora sí, si querés ahí, Facu. Sí, igualmente es imposible que algo mueva, algo... ¿Puedes dejar no mover la pantalla, por favor? Igualmente es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro, pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. Ejemplo, un bastón no mueve nada si no es movido por la mano. Perfecto. Por lo tanto, Perfecto. es necesario... Sí. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este, todos reconocen a Dios. Fíjense, dice Santo Tomás, todo lo que se mueve es movido por otro. Ahora, esta cosita, por ejemplo, la tinta del que hay dentro de la lapicera se movió por el movimiento de la lapicera. La lapicera se movió por el movimiento de mi mano. Mi mano se movió porque se lo mandó mi inteligencia, mi mente, y así. Es como que una cosa va moviendo a la otra, ¿sí? Porque todo lo que se mueve es movido por otro. Esto se movió, entonces quiere decir que lo movió esto, y a este lo movió esto, y a este lo movió esto, y el otro, y así. Y dice Santo Tomás que esto no puede ser infinito. ¿Por qué? Porque no habría un primer motor, no habría cosas segundas que se muevan, ¿sí? Es decir, no habría un primer movedor, digamos, no habría un segundo movedor, no habría un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, no habría, nada se movería si no hubiera un primer motor, un primer movedor. Por lo tanto, dice Santo Tomás, hace falta, tiene que haber un primer motor, un primer movedor que no se mueva, que sea inmóvil, sino que mueva a todos los otros, pero él en sí mismo no se mueva. Y ese primer motor, que no pase de la potencia del acto, sino que siempre esté en acto, es Dios. ¿Sí? Es el primer motor inmóvil. Esta prueba, ¿sí?, que es del movimiento, Santo Tomás la toma de Aristóteles. Santo Tomás la saca de Aristóteles. Es decir, todo se mueve por otro, esto no puede ser infinito, tenemos que encontrar un primer motor, un primer movedor, que no se mueva en sí mismo, que no sea móvil, que no se mueva, sino que mueva todo lo demás, que sea lo primero que mueva todo lo demás y él mismo. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Se entiende esta primera vía? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, tengo una. Sí. ¿Qué relación tiene esto con el causalismo, ¿no? Con esa noción de causa y efecto? La vía de la demostración de la existencia de Dios por la causalidad es la segunda vía, es la que viene ahora. Pero fíjate, está bueno lo que planteas, porque algunos ateos han querido eliminar la necesidad de un Dios por la existencia de un universo eterno. Russell, por ejemplo. Russell dice, ¿y qué si el universo es eterno? ¿No necesitaríamos un Dios? Fíjense la objeción, ¿no? Ahora, como dice el dominico sacerdote y también filósofo tomista Garrigou Lagrange, quizá se elimina la necesidad de una causa,
Sí, porque evidentemente no es creado el universo, no es hecho, porque es eterno, en caso de que sea eterno. Pero no se elimina la necesidad de un motor, porque aunque el universo fuera eterno, se está moviendo eternamente, pero se está moviendo, entonces necesita alguien que lo haya puesto en movimiento. Por más que sea eterno, necesita alguien que lo esté moviendo eternamente. Entonces todavía necesitas un primer motor inmóvil que es Dios. Aún, fíjense, aún en el supuesto de una creación eterna, de un universo eterno, es necesario un Dios que sea un primer motor inmóvil. Eso es lo lindo de esta primera prueba, que sobrevive a cualquier tipo de crítica. No podés argumentar que las cosas no se mueven porque evidentemente ves cosas que se mueven. Evidentemente que las ves. No podés decir que va al infinito tampoco. Eso de cosas que se mueven, otra que se mueve otra y otra y otra. No podés mandarlo al infinito porque si no hay un primero, no hay un segundo, no hay intermedio, no hay un último, no se movería nada. Y si objetas que el universo es eterno, aún así se está moviendo el universo. Por más que sea eterno, se está moviendo. Entonces necesitas un motor inmóvil, que es Dios. ¿Se entiende? Creo que alguien escribió algo en el chat. Darwin pone, ¿uno mismo es su propio motor? No, uno mismo no es su propio motor. Ni en el alma, ni en el cuerpo. Aunque parezca porque nosotros vemos que el cuerpo es una unidad y que se mueve una cosa. En realidad en el cuerpo es una parte que mueve a otra. Y al cuerpo mismo lo mueve el alma y al alma lo mueven un montón de cosas. Al alma, por ejemplo, es muy movida por atracción. ¿Por qué yo, no sé, por qué yo le di de comer a un pobre? Porque esa bondad, esa obra de misericordia a mí me atrajo, me movió, me arrastró de alguna manera. Entonces el alma también es movida por otro. Y así, todo es movido por otro. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o pasamos ya con la segunda vía? Bien, vamos a pasar con la segunda vía. ¿Alguien quiere leer la segunda? Esta que estoy marcando acá. ¿Leer yo? Leo. ¿Me escuchás? ¿Sí? Bueno, la leo a la segunda. Bueno. La segunda es la que se deduce de la causa eficiente. Pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. En las causas eficientes no es posible preceder indefinidamente porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia y esta, sea una o múltiple, lo es de la última. Puesto que si se quita la causa, desaparece el efecto. Si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia, y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios. Bien, gracias Luis. Vamos a leer frase por frase de esta segunda vía y vamos a explicarla porque esta es muy importante y es quizás la más conocida, la que todo el mundo conoce como la de la causa eficiente. Esta de todo tiene que tener una causa y el universo, el mundo tiene que tener algo que la haya creado. Entonces, bien, vamos a explicar. La segunda es la que se deduce de la causa eficiente. Causa eficiente, les explico, para Santo Tomás, ya también lo va a explicar el padre cuando veamos la cuestión de las causas, pero digo, causa eficiente es un ser que genera algo, que causa algo, que produce algo.
puede ser una acción, puede ser otro ser, como en el caso de los padres con los hijos. Los padres son causa eficiente de los hijos, porque los hacen. Un cocinero es causa eficiente de la receta o del platillo, ¿sí? Un constructor es causa eficiente de la casa, el carpintero es causa eficiente de la mesa, el escritor es causa eficiente del libro, ¿sí? Causa eficiente es todo aquel que crea o que produce o hace algo. Entonces, dice Santo Tomás, pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Fíjense, nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Acá Santo Tomás habla de lo que podemos ver, de lo que no, vemos a los sentidos, de lo que podemos ver, de lo que podemos constatar con la experiencia. Vemos que los hijos nacen de los padres, entonces hay causas eficientes. Vemos que el cocinero produce una receta, que el carpintero hace una mesa, que el albañil hace una casa, el relojero un reloj y todo lo que quiera, ¿sí? Entonces, hay un orden en cuanto a las causas eficientes. Después dice, no encontramos, ni es posible, que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa imposible. Fíjense, Santo Tomás primero dice que para ser causa de algo hay que ser anterior, es decir, para que los padres realmente sean causa del hijo, para que sean causa eficiente del hijo, tiene que ser anteriores del hijo, tiene que existir antes que el hijo. Para que el carpintero sea causa eficiente de la mesa, tiene que existir antes de la mesa, ¿sí? Es decir, el creador o el hacedor existe antes de lo creado o de lo hecho. Entonces dice, nada, dice Santo Tomás, puede causarse a sí mismo, puede hacerse o crearse o producirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque nada puede ser anterior a sí mismo, nadie puede existir antes que uno mismo. Es una contradicción, es un absurdo, es impensable. Entonces nada puede ser causa de sí mismo. Necesariamente todo lo que ha empezado a existir, todo efecto, tiene una causa anterior y distinta de uno mismo. Y sigue diciendo Santo Tomás, en las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente. ¿Sí? Es decir, no podemos llevar al infinito el orden de las causas. Este lo causó a este lo causó a este a este, y eso no lo podemos llevar infinitamente. ¿Por qué? Porque si se quita la causa, desaparece el efecto. Si se quita el carpintero, desaparece la mesa. Si se quita el albañil, desaparece la casa. Si se quita el escritor, desaparece el libro. Si se quitan los padres, desaparece el hijo. Si se quita la primera causa de todo, desaparece todos los siguientes efectos, todos los efectos que vienen después. Entonces, necesitamos una primera causa eficiente que no haya sido causada por otro, ¿sí? Sino que una causa incausada, una causa que no haya sido ni creada ni hecha, sino que sea eterna, que exista por sí misma eternamente, ¿sí? Y que a su vez no es creada, pero haga o cause todo lo demás. Y esa primera causa incausada, ese primer creador no creado, increado, es Dios. Fíjense la argumentación lógica y perfecta de Santo Tomás, acá no hay espacio huecos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta vía? Raciel, ¿me escucha? Sí. Yo tengo una pregunta. Por ahí leí que alguien dijo que Santo Tomás se refiere ahí a una causa jerárquica, no una causa lineal. ¿Y a qué te referís con una causa jerárquica? Pero esto no lo entiendo porque dijo que era como una causa jerárquica, no una causa lineal. No sé si... Y en realidad la causa... Sí, en realidad la causa siempre son jerárquicas, digamos, y siempre son lineales también, porque es una detrás de la otra. Y son jerárquicas porque es una arriba superior de la otra, ¿sí? Entonces, en realidad las causas siempre son jerárquicas y lineales. ¿Vendría a ser lo mismo entonces? Y son lo mismo, sí, sí. Ya. Quizá esas cosas quizás sean puestas o sean objeciones puestas por gente que quiere refutar estas vías y pone esas objeciones que en realidad no tienen sentido. No sé, los físicos, por ejemplo, hay gente muy creyente de la ciencia que dice que esta vía no es cierta porque se puede demostrar que hay cosas que
surgen de la nada, como esas cuestiones, y en realidad acá Santo Tomás no está hablando de física, está hablando de metafísica. Por más que haga referencia a que nosotros lo vemos todo el tiempo, estas cosas, siempre vemos que una cosa causa otra, que una cosa produce, genera otra. ¿Sí? Entonces necesitamos esa primera causa encausada que sea creadora, pero que a su vez no sea creada, y que sea fundamento de todo lo que existe después, y ese es Dios. Entonces Dios necesariamente existe. Si no, no podríamos existir nosotros. No podríamos existir. ¿Alguien tiene alguna duda? Gracias. Me parece que está muy clara esta, ¿eh? Es la más conocida generalmente, incluso entre los no católicos como los protestantes, los musulmanes usan esta misma. Es la más conocida. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí. Sí. En el pensamiento jurídico, digamos, un hecho tiene la posibilidad de tener varias causas, lo que denominamos concausas. En el pensamiento metafísico de Santo Tomás, ¿es posible que existan varias causas de cualquier acto? Sí. Los padres, son dos causas que convergen. Por ejemplo. ¿Sí? Hay distintos tipos de causas. Acá Santo Tomás toma la causa eficiente. ¿Sí? Eso es lo primero. En realidad, Aristóteles distingue 4 causas. Las dos que más nos interesan son causa eficiente y final. También están causa formal y causa material, que la vamos a ver con el padre Rabasi. Pero la causa eficiente es aquel ser que produce o crea o hace algo distinto de sí mismo, que causa un efecto. Y la causa final es el fin que la causa eficiente quiere alcanzar haciendo ese efecto o creando eso. Por ejemplo, alguien que hace una estatua para ganar dinero. Causa eficiente, el que hace la estatua, el escultor. Causa final, ganar dinero, porque para eso hace la estatua. El fin, causa final, el fin, la meta, el por qué, el para qué, perdón, el para qué. ¿Sí? Hay varios tipos de causas, pero dentro de las causas eficientes pueden... Sí. ¿Y todas esas causas siempre son anteriores? La causa final es anterior. Es anterior. La causa final, por ejemplo, es decir, el para qué se hace algo, el fin que se busca, es anterior, o es la primera en la intención, porque es lo primero que se piensa. Yo antes de hacer la estatua pienso que quiero ganar dinero. Después hago la estatua como un medio para hacer dinero, pero primero pienso que necesito dinero. Es la primera en la intención, es lo primero que se piensa, es la causa final. Pero la causa final, aparte de ser primera en la intención, es la última en la consecución, o sea, es lo último que se consigue. Porque si bien es lo primero que pienso y lo primero que deseo es generar plata, es lo último que alcanzo, porque primero hago la estatua, después la vendo, y lo último a lo que llego es la plata. Entonces, la causa final es lo primero en un sentido y lo último en otro. La causa eficiente sí, siempre es anterior. Siempre es anterior, porque para crearlo necesita ser anterior a lo que creas. La autopartista tiene que ser anterior al auto ensamblado. El carpintero tiene que ser anterior a la mesa. El albañil tiene que ser anterior a la casa. Claro, eso en cuanto a causa eficiente y causa final. Cosa que no pasaría con la materia y forma. No puedo concebir una mesa. La materia... O, mejor dicho, no puedo concebir esta mesa con esta forma y esta materia hasta que no lo realizo. En realidad las causas en sí mismas, la causa material sí, siempre es anterior también, porque vos ya tenés la madera, ¿sí? Si bien es una causa, lo que se llama causa intrínseca, esto quizás los chicos que están escuchando no están medio perdidos, pero algunos, pero ya lo van a entender cuando lo explique el padre Rabasi. Pero digo, la materia ya la tenés antes de hacerlo. Entonces la causa material, que es de lo cual haces algo. Tenés la materia, ¿sí? Por ejemplo, tenés la materia, sí, pero no tenés la materia insertada en esta mesa en particular. Claro, pero a ver, la materia
en sí misma se considera como aparte de la forma, ¿sí? Es decir, la causa en tanto causa, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque sí, por supuesto, la materia inserta en la materia con la forma de mesa, la madera con forma de mesa, sí, es cuando está la mesa armada, por supuesto, porque eso es la mesa, es la materia con forma de mesa, eso es la mesa. Pero sin la mesa, la madera existe antes. Y la forma de mesa también existe antes, pero existe en la mente del carpintero. No puesta en la madera, sino en mi mente. Después la voy a plasmar en la madera esa forma de mesa. Pero primero está en mi mente, en la mente del artista, en la mente del carpintero. Entonces las causas siempre son, generalmente puede haber alguna excepción y habría que ver, pero generalmente siempre son anteriores al efecto, las causas. Sobre todo la causa eficiente. Brillante, muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?